Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a traeros una review muy especial, ya que se trata de la review de un conjunto de OVAs que para nada esperaba ver licenciadas en este lado del charco y muchísimo menos que nos trajera la mismísima Netflix. Ya que hace unas semanas Netflix nos sorprendió con el increíble anuncio de que se había hecho con las OVAs de Toad Spock, Kishibe Rohan, o Así habló Kishibe Rohan, unas OVAs que complementan un poco la historia de la parte 4 de JoJo's Bizarre Adventure, centradas completamente en uno de sus personajes protagonistas, Kishibe Rohan, que era el mangaka de esta historia, pero que evidentemente seguramente todo esto se está sonando a chino porque, como lo siento mucho que os tengo que decir, que es que con el tiempo he tenido que dejar un poquillo apartado mi retrospectiva de toda la historia de Hirohiko Araki, que me estaba marcando en unos vídeos que, si recordáis bien, empecé con la parte 1 y a partir de ahí no he avanzado. Pero no os preocupéis porque ya estoy cocinando el segundo vídeo de la parte 2 y tarde o temprano acabaré hablando del resto de partes de JoJo's Bizarre Adventure, o sea que os pido un poquitillo de paciencia con esto. Pero vamos a lo que vamos, gente, ya que la verdad es que la publicación de estas OVAs ha saltado un montón de dudas para los fans ocasionales de JoJo's Bizarre Adventure, que seguramente no habrán entendido muchas cosas de la trama, no habrán entendido algunas cosas que se explican o se exponen aquí, o por qué directamente Netflix se ha lanzado a la publicación de estas OVAs, y es por eso que directamente he decidido hacer en este vídeo una review explicándoos todo esto, aclarándoos algunas dudas que me habéis enviado por privado más de alguno de vosotros y explicando si verdaderamente estas OVAs de Kishibe Rohan merecen la pena y son un complemento ideal para los fans de JoJo's Bizarre Adventure. Por lo que, si queréis conocer todas estas respuestas, os recomiendo que no os perdáis el vídeo de hoy. Como no podía ser de otra forma, gente, tenemos que empezar por el argumento de estas OVAs, que básicamente nos cuentan diferentes historias paranormales protagonizadas por Kishibe Rohan, que se convierte en el narrador de esta historia y nos van explicando varios sucesos que le inspiraron a la creación de sus propios mangas basados en historias reales de su mundo y que básicamente nos dejan ver relatos terroríficos, sombríos y sobre todo muy bizarros, haciéndose digno evidentemente del título de bizarro por la gran adaptación de las historias de JoJo's Bizarre Adventure. Como veis, gente, el argumento de esta historia no es que sea la mar de enrevesado, ya que se trata de una colección de historias cortas, autoconclusivas, con ambiente terrorífico que verdaderamente podría recordar a los episodios del Guardián de la Cripta, lo único narrados por Kishibe Rohan. Y eso evidentemente ha saltado grandes dudas en lo que serían los fans de JoJo, porque se han preguntado muchos de ellos si verdaderamente es necesario conocer toda la historia de la parte 4, que es donde aparece el personaje de Kishibe Rohan, para comprender por completo toda esta trama. Y la verdad es que en este aspecto sí, pero a la vez no, y es lo que voy a matizar en el siguiente punto. Ya que por un lado lo que os puedo dejar claro es que estas historias no tienen relación directa con la historia de la familia Joestar, y los stands tampoco son un punto determinante de la trama, por lo que evidentemente podrían ser un complemento totalmente independiente de la historia de JoJo's Bizarre Adventure, y no pasaría nada si no eres un gran versado en la materia de JoJo's Bizarre Adventure. Es decir, tú podrías ver estas OVAs como relatos terroríficos normales y no pasaría nada. Sin embargo, sí que es cierto que en algunos puntos de la historia se hace vital entender algunos de los conceptos básicos de la historia de Hirohiko Araki, como por ejemplo qué son los stands o las peculiaridades que tiene Rohan Kishibe como personaje. Al margen de esto, podrías verlas tranquilamente, pero no entenderías el 100% de las referencias o de todos los recursos que se usan en esta historia. Es que verdaderamente estas OVAs se ambientarían un poco entre, básicamente, digamos, la parte 4 a mediados aproximadamente, pero es que luego también, como están narradas en el pasado, técnicamente podríamos decir de que estas historias sí que están narradas entre la parte 4 y su final, pero la narrativa que se usa, o sea, cuando se cuentan estas historias, es a partir del final de la parte 4, por lo que eventualmente no haría falta que las vieras, pero sí que a lo mejor para lo que te he explicado, para tener en claro algunos conceptos básicos de la historia. Sin embargo, la gran pregunta que me habéis dejado también muchos de vosotros en mis redes sociales es el hecho de que, vale, Fran, si toda esta parte está ambientada en la parte 4 de JoJo's Bizarre Adventure,
porque el apartado gráfico es tan distinto respecto a lo que se nos mostró en el anime original. Y esto es debido al hecho de que esta historia está basado evidentemente en un manga que Hirohiko Araki ha ido publicando con el paso de los años hasta llegar a la actualidad. Y evidentemente, como ya os podéis imaginar, o como todo manga que acaba haciendo, el estilo de dibujo de Araki ha variado con el paso de los años y evidentemente cada vez se ha vuelto más perfeccionista, más estilístico, todo su estilo, y evidentemente no tiene nada que ver el dibujo de la última parte, que es precisamente lo que han usado de base para estas ovas, para directamente todo lo que pasó durante la parte 4, por lo que directamente podemos ver esta comparativa como una actualización básicamente del estilo de Hirohiko Araki en su estilo de dibujo, y es por eso por lo que directamente a lo mejor el diseño de algunos de los personajes os van a chocar, porque evidentemente si veis actualmente JoJo, que es la última parte en la que Hirohiko Araki está trabajando, vais a ver cómo la evolución de su estilo ha marcado muchísimo lo que sería el desarrollo de estas ovas, y por lo que evidentemente han querido darle ese toque moderno que tiene actualmente los mangas de Araki. Vale, gente, como no quiero centrarme ni en personajes en concreto, ni en puntos argumentales de la historia, simplemente creo que lo que voy a hacer a continuación para describiros un poco qué me ha parecido en general todas estas colecciones de historias de relatos terroríficos es deciros que me han parecido una por una, extraer un poquillo mis conclusiones de cada historia y explicaros un poco si merecen la pena, no, qué me ha gustado y por qué. Empezamos con la primera de todas, que es el confesionario. Para mí esta historia, sin daros muchos temas sobre la trama o de lo que va, la verdad es que me ha encantado por el simple motivo de que esta historia juega con lo que suele hacer mucho Hirohiko Araki, que es convertir un concepto ridículo en algo totalmente macabro, totalmente desesperado y totalmente surrealista. Y la verdad es que esto se nota a partir de todo el desarrollo de esta trama, y encima también te deja ese regustillo final que a mí tanto me gusta de historia de terror, del guardián de la cripta, de moraleja y oscurilla, que de verdad es que me encanta. La verdad es que esta ova es perfecta, y no solo por el simple motivo de cómo se desarrolla todo, sino que también porque evidentemente, y esto es un poco a título personal mío, es el gran placer de volver a escuchar al gran Marsani, actor de doblaje catalán, característico por grandes papeles que ha tenido en mi infancia, como por ejemplo el personaje de Ranma o evidentemente el mismísimo Son Goku de Dragon Ball, que evidentemente ya esto me da el pan definitivo para que esta historia me haya conquistado. La segunda historia de la colina de Mutsukabe, la verdad es que es una historia que, sin ser tan genial como la anterior, sí que tiene ese toque paranormal que me ha gustado tanto de la historia, pero lamentablemente creo que la resolución de esta ha sido un poquillo floja, la verdad, para mí. Sinceramente, los últimos minutos de la OVA para mí no tenían mucho significado y la verdad es que no aportan demasiado a la trama en general. Creo que sinceramente ya toda esta OVA es muy surrealista de por sí, pero es que si encima le pones un último detalle que te la hace ser aún más surrealista, pues te quedas como un poco como diciendo... esperaba más, sinceramente, de algo que es un concepto muy original, pero que por precipitarse o por querer hacerla más macabra, Araki ha metido que un poquitillo la pata. El pueblo de los millonarios también es una historia que me ha gustado mucho, pero que lamentablemente aquí rompe un poco la baza de lo que se estaba explicando que representaban estas historias, que es que lamentablemente aquí sí que se te hace indispensable conocer muchos detalles de la parte 4, o al menos de cómo funciona el stand de Rohan Kishibe Heaven's Door, porque tiene una participación bastante especial durante esta trama, y la verdad es que si no sabes evidentemente cómo funciona esta habilidad, aquí pierdes un poquitillo detalles de la historia, algunos matices que evidentemente te harían disfrutarla muchísimo. Y para acabar, la cuarta y última ova, la de la carrera, sinceramente me ha parecido un despropósito total. La verdad es que me parece muy inconexa respecto a todo lo que se nos contaba previamente de las historias terroríficas de Hirohiko Araki. Sí que es verdad que tiene un toque paranormal o terrorífico quizás al final de todo, pero para mí es una historia muy inconexa, la verdad. No forma parte de esta colección de relatos tan terroríficos que hemos visto antes. No tiene esa escena de decir, hoy qué perturbador todo o qué sobrecogedor todo. No, es una historia muy aparte que sinceramente yo no lo hubiera metido dentro de esta adaptación. En conclusión, gente, ¿qué me ha parecido esta colección de relatos de Hirohiko Araki? ¿Merece la pena disfrutar de Tosu Spoke Kishibe Rohan? Diría que sí. Vale, voy a dejarlo en un sí, claro, pero por el simple motivo de que creo que estas ovas son un complemento ideal para la historia original de Hirohiko Araki, y la verdad es que te hace ver
que el mundo de JoJo's Bizarre Adventure es mucho más paranormal de lo que hubiéramos pensado, al margen de evidentemente de algunos indicios que ya nos habían mostrado los fantasmas, los vampiros, los stands, y verdaderamente hay una colección de historias que merecen mucho la pena ser escuchadas, como precisamente las que se narran en estas ovas. Y sinceramente su desarrollo, cómo están narrados por los seiyus y actores de doblajes de aquí de España, y también evidentemente por el realismo gráfico como está desarrollada la animación por la gran David Productions, hace que sinceramente merezca mucho la pena que os adentréis en estas ovas de Dos Sport Kishibe Rohan, porque sinceramente son un buen añadido para la historia de Hirohiko Araki y yo creo que las podríais descubrir sin miedo a perderos nada malo. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta pequeña review que he hecho de estas ovas de Kishibe Rohan. Espero que ante todo, si sois fans de JoJo's Bizarre Adventure y os ha gustado esta review, le dejéis un buen like como siempre, lo compartáis con amigos y familiares que evidentemente tengan curiosidad por estas ovas y no sepan exactamente de dónde han salido o por qué existen en el mundo. Y también, por favor, otra cosa que me encantaría que hicierais, por favor, suscribiros a este canal, que os prometo y os juro por mi vida que evidentemente voy a seguir hablando más de JoJo's Bizarre Adventure y efectivamente también tengo que traer todas las partes en review, que eso es, vamos, mi meca en la vida. Tengo que hacerlo por el amor de Dios, porque os lo prometí, y por mis narices que os las voy a traer sin falta en este canal. Y por lo demás, creo que poco más añadir, gente, la verdad. Recordaros, como siempre, que me podéis dejar también en comentarios cuál ha sido la historia de Kishibe Rohan que más os ha gustado, o directamente cuál es la parte de JoJo's Bizarre Adventure que también más os haya gustado. Y para acabar, lo último de siempre, que siempre tengo que decir en todos mis vídeos, que mi nombre es Joaquín Fantes, estáis en Otaku Gen y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.